más temprano. El piragüismo, su técnica. El piragüismo es la forma menos restrictiva de deportes acuáticos con remos. El deporte se caracteriza por el hecho de que tanto la pala como las partes del cuerpo pueden moverse libremente mientras se practica, y el centro de gravedad del cuerpo por encima de las rodillas también se mueve libremente. Por eso el piragüismo es un movimiento cíclico extremadamente complejo. La canoa debe ejercer una fuerza motriz dinámica dentro de una secuencia de movimiento, operar un sistema de equilibrio variable y, mientras tanto, dirigir el barco con su remo. Ubicación: un remo en un barco. Antes de subirnos al barco, es importante elegir el remo adecuado. Cuando se coloca delante de la canoa, el remo, ajustado al tamaño del cuerpo, suele llegar a la altura de las cejas. Por lo general, se desvía solo ligeramente de esto. El tamaño de los remos está determinado por el peso de la canoa. Y está determinado por su fuerza. Instintivo. La rodillera derecha. Para su selección, también, se debe tener cuidado. La posición de rodillas es intrínsecamente inusual e incómoda para los piragüistas principiantes, por lo que una almohadilla para arrodillarse está en mal estado y no es adecuada. Voluntad también puedes tomar. Disfrútala a continuación. Por eso vale la pena probar diferentes tipos de rodilleras y experimentar con su diseño exacto. Trebni y reposapiés. En el fondo de la canoa se encuentra el llamado trebni, también conocido como tabla a tope. Si el trépano está unido a la rodillera. Y el reposapiés. Amin la rótula, la planta de su pie descansa. La ubicación de estos soportes exactamente. Hay que definirlo para eso, para que el barco navegue y gobierne de forma óptima. Primero el arrodilla. Tienes que fijar tu lugar. Cuando esto suceda, el reposapiés deberá ajustarse en consecuencia. Si la posición de remo es correcta, configurarlo. Al localizarla, la canoa debe moverse según 3 ejes para encontrarla. Posición ideal, longitud, latitud y altura. Sobre eje, dependiendo de dónde vale la pena considerar las circunstancias. Coloca tu centro de gravedad en el barco. Es importante saber que es mucho más probable que tengas un barco con mucha proa. Una gobernanza más fuerte. Reclamaciones como está duro. Por tanto, lo primero no es recomendable bajo ningún concepto. Correcto posicionamiento sobre el eje longitudinal del barco. Ajuste de posición. El barco horizontal. Hay que empezar por el posicionamiento. La forma más sencilla de hacerlo es dejar entrar 5 centímetros de agua en el casco. Luego hacemos que el competidor se arrodille. La cuestión es que la canoa debe colocarse en el barco de tal forma que la altura del agua en ella sea su cuerpo. Antes y detrás, desde los extremos del barco, medido a la misma distancia. En puntos, debería ser del mismo tamaño. Si el casco está horizontal, la canoa se arrodilla de 8 a 12 centímetros hacia atrás, ya que está en posición delantera antes de coger agua. Esto ejerce presión sobre la pierna existente, que se compensa de esta manera. Con este método, el arrodillamiento se puede ajustar con suficiente precisión. Su ubicación está en el eje longitudinal del barco. En caso de condiciones fuertes, ventosas y onduladas, puede ser necesario mover la carga del barco más atrás respecto a la general, y los competidores de larga distancia también deben arrodillarse un poco más atrás, ya que esto facilita el riego lateral. La posición ideal para arrodillarse en el eje ancho del barco en algunas canoas es aproximadamente 1/3 desde el eje longitudinal del barco hasta el lado de remo. CMREs. Para encontrar la posición correcta, primero debes marcar el centro de la rodilla dentro de la rótula, que es la rótula. Se ubica alrededor de su punto más profundo. Los pies están cerca del eje longitudinal, opuesto al remo. Están ubicados en el lateral. Cuanto más lejos esté el arrodillado. Solo el barco, desde su eje longitudinal, la suela que se apoya en la parte delantera es más su eje longitudinal. Está ubicado al otro lado. Los principiantes suelen ser mucho más grandes. Por la distancia, se arrodillan desde el eje longitudinal, del ideal, y sus patas delanteras también están más lejos. Él se aleja de ella. Este fenómeno es el remo, aún poco desarrollado. Es por la tecnología, o porque los piragüistas principiantes se sienten seguros en esta posición. Aunque esta posición aumenta la posibilidad de equilibrio, dificulta mantener las caderas en el lado que tira. Y el desarrollo de la técnica adecuada.
La distancia del tramo de rodillas depende de la técnica de remo, además de la forma del cuerpo. La posición ideal del pie delantero se puede determinar fácilmente. Es por donde sale la canoa desde una posición de pie. El delantero, piernas casi hasta las rodillas, está estirado. Dependiendo de la técnica de remo, la distancia de rodillas puede ser ligeramente menor o mayor respecto a las anteriores. Suelen ser competidores activos y extensos. Con juego de pies, reman, con una extensión más amplia. Se arrodillan, y debido a esto, su pie de apoyo se gira ligeramente hacia el lado de remo. La posición del reposapiés es adecuada cuando el piragüista está arrodillado en su embarcación de modo que su pie quede cómodamente cerca de la pierna. Se apoya en ángulo recto sobre el reposapiés. La altura de rodillas es principalmente la canoa, está determinado por su sensación de estabilidad, pero el físico, la técnica del remo, el barco, tipo y Trebni. Tu altura también puede afectarlo. Se puede observar que es fuerte. Con flexión del tronco y elevación del tronco. Una posición de rodillas ligeramente más alta es favorable para los palistas, mientras que no es buena para quienes realizan un juego de pies dinámico si la altura de las rodillas es significativamente mayor que el apoyo de la planta delantera. El punto más profundo de la rótula suele ser 3,6 cm y la rótula está alta, hasta el fondo. Eso es el comparado con Trebni. Los fundamentos del piragüismo. El piragüismo es un deporte cíclico en el que se repiten secuencias de movimientos con variaciones menores y mayores. Un ciclo son 2 personas. Se compone de partes, desde trabajos de agua que aseguran el avance del barco y del trabajo aéreo. Las obras hidráulicas son otras. Se puede dividir en partes, para coger agua, tirar y por la liberación adicional dentro de las obras hidráulicas. Sus deberes también. El piragüismo tiene sus ventajas, a saber, el equilibrio y la dirección. Habilidades especiales. Los elementos técnicos del piragüismo y del remo no estarían en sí mismos. Son demasiado complicados. Si no ocurrieron en un barco lábil, entonces para su perfecta ejecución se necesitan 2 habilidades de las que carece el deportista. Tus posibilidades de éxito son limitadas. Uno es un buen sentido del equilibrio y el otro es un sentido desarrollado del flujo o sentido del agua. En los deportes acuáticos, como la natación o el piragüismo, hay que ejercer la fuerza de forma eficaz adaptándose a la resistencia del agua. En el caso de una canoa, se debe crear la resistencia ideal con el remo que asegure el progreso, es decir, de tal manera que se cree la menor resistencia en el casco. Un error común es que los esfuerzos del piragüista se dirigen únicamente a tirar del remo y no a empujar la embarcación hacia adelante. Sabemos por experiencia que si nos trasladamos a un tipo de barco diferente al habitual, cómo se comportará de manera diferente debajo de nosotros. Se trata de un remo desarrollado en otro tipo de embarcaciones. Es por nuestra técnica. Es importante ser consciente. Entonces, el hecho de que los jóvenes competidores están muy influenciados por el tipo de barco en el que se encuentran. ¿Quién su técnica de remo? Un piragüista con buen sentido de la fluidez puede sentir cuando sus movimientos se ralentizan. Empuja la canoa hacia adelante, y así consigue armonizar los elementos de su secuencia de movimientos. Por eso es bueno. Es muy importante aprender la técnica. Desarrollar una sensación de fluidez. ¿Qué significa la técnica de la canoa? El piragüismo también puede verse como un sistema de transmisión de potencia que tiene 4. Se compone de partes, del atleta, quien da la energía, del barco, que es el medio de desplazamiento, del remo, que el poder es una herramienta de transmisión, y del agua, que durante el movimiento del remo y del barco también actúa como resistencia, hecho con los elementos movidos. Un esfuerzo deliberadamente coordinado, llamémoslo, por la técnica. El papel de las partes del cuerpo es transmisión de potencia. Ayuda a entender la técnica, si las diferentes partes del cuerpo en el remo están cargadas e interconectadas. Los